Gloria a Dios. Dios bendiga a los que nos ven en las redes sociales. Ay, si no saludo se me olvidan los de casa. Deme un minutito. Muy bien, Dios bendiga a nuestros hermanos que están en casa también. Previamente hemos orado, hoy es martes de doctrina, el tema de hoy es el pecado. Dice Génesis 4, quiero que por favor vayamos, quiero leer desde el 6 y creo que hasta el 8. Génesis 4 está 4, 6 al 8 dice, está hablando la historia de Caín y Abel. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Obviamente había sido reprobada su ofrenda, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Ponga mucha atención porque Génesis 4:7 en versión Dios habla hoy dice, si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara. O sea, porque Caín estaba muy molesto porque su ofrenda no fue aceptada y estaba viendo boca abajo, pero con rencor, con odio, y estaba molesto. Por eso dice esta versión Dios habla hoy, la de HH. Si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Oiga, ponga atención. El pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Nosotros necesitamos entender muy bien este punto. Dios nos quiere salvar de pecado. De pecado del pecar. Del pecado y del pecar. Amén. Entonces siempre Dios habla antes de. Antes, fíjese cómo Dios le habla a Caín antes de que matara a su hermano, le habla, le dice, oye, aguas. O sea, él no se dio cuenta que le dijo, aguas con lo que vas a hacer, pero claro que Dios se le presentó porque vio su intención. Antes de, o sea, estaba molesto y él ya lo había premeditado y se acercó a Dios y le dijo, aguas, si haces lo malo vas a estar así, pero si haces lo bueno vas a levantar la cara. ¿Sí? Entonces le dice, el pecado, aguas porque el pecado está a la puerta. Aguas porque el pecado está a la puerta. Si tú lo dominas, válgame la redundancia, lo vas a dominar. Pero si él te domina, terminarás, ¿qué? Dominado. Entonces, el pecado yace a la puerta y quiere dominar. Sin embargo, dice ahí las hojas que le dimos, tenemos la buena noticia de parte de Dios, que nosotros podemos dominarlo antes que él a nosotros. Una de las cosas que son prioritarias a conquistar y vencer es precisamente el pecado. El versículo anterior nos refiere al momento cuando Dios le está hablando a Caín, precisamente antes de que el tentador, diga conmigo, antes de que el tentador llegara a su vida, porque Dios es bueno y nos presenta una oportunidad para que no caigamos en la tentación del pecado. Por eso fue que cuando Abraham iba de camino, se le presenta a Melquisedec para que Abraham no cayera ante la tentación de el rey, cuando le hizo los ofrecimientos que le hizo el rey, este rey de ay, se me fue, el rey de donde robaron a su sobrino Lot, ¿verdad? De Sodoma. En la Biblia latinoamericana, la BLA dice, el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. ¿Alguien sabe lo que significa agazapado? Agazapado es los animales cazadores ponen una posición agazapado, así agachados y no hacen ruido. Si ha visto los leones en la televisión, están agachados y le hacen así. O sea, pero no hacen nada de ruido. Están agazapados, o sea, están en posición de cazar. Están en posición de cazar. Esa es el significado de agazapado, posición de cazar.
El pescado, ya tengo hambre. Un salmoncito a las finas hierbas. El pecado está agazapado a las puertas de tu casa. A tu casa, obviamente, de tu vida, ¿verdad? Es decir, que el pecado está agazapado, que toma una forma de cazador y como una fiera esperando su presa, se esconde para cazarla. Esa es la postura del pecado. Sin embargo, la ordenanza de Dios es que dominemos el pecado, lo dice Romanos 6:14. No es una posibilidad, sino que con la seguridad debemos y tenemos que hacerlo. Vemos que el pecado está esperando a las puertas y el pecado no se retirará hasta que nos confronte. No se retirará a descansar, se quedará para agotar el tiempo necesario y hacer su mejor intento de dominarnos. Pero nosotros tenemos la obligación de dominarlo a él, porque si nosotros no tomamos la autoridad en dominarlo, el pecado sí lo hará porque es incansable. La ventaja que tenemos sobre el pecado es que nosotros tenemos la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con lo cual no tenemos excusa para dominarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La palabra pecado que aparece en texto base viene de la raíz H, porque está en hebreo, H2403, con K se pronuncia Jatá o Yatá. También viene de la palabra hebrea 2398, ¿verdad? Esto obviamente del diccionario Strong, que quiere decir ofensa, a veces pecaminosidad habitual y su pena. Quiere decir ocasión, sacrificio o expiación, también concretamente ofensor, culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecador, pecar, pena. En otras palabras, el pecado es una de las tres clases de ofensas a Dios. Sí, las tres ofensas para Dios es la transgresión, el pecado y la iniquidad. Esto ya lo ha explicado creo que la pastora, ¿verdad? Se lo explicamos de manera, en otra predicación se lo explicamos más extenso. En esta ocasión se lo explicamos de una manera bien sencilla. Transgresión, ¿sí? La transgresión es un pecado más ligero que se queda solamente en el cuerpo, no trasciende. El pecado, la transgresión es un pecado menor, ¿verdad? Pero el pecado ya es un pecado que ya directamente nos está produciendo una muerte espiritual, un separamiento de Dios, un alejamiento, por decir, o un alejar de Dios, y nos está separando de Él. Y además que si se repite y se repite, va a llegar a convertirse en iniquidad y se va a convertir en espiritual y va a pasar a las generaciones, ¿sí? Entonces es como niveles. Transgresión, un pecado más ligero. Pecado ya es el acto y la repetición de pues es un nivel más avanzado, en el cual ya está afectando nuestro presente y futuro y nuestras generaciones. Bueno, otro día lo vemos con más detenimiento, porque ahorita vamos a ver otras cosas, pero el mismo dice se puede dividir. El pecado se puede dividir en tres tipos que veremos a continuación. Punto número 1, el pecado por comisión. El pecado por comisión, en Levítico 4:14, no lo busque, yo se lo leo. Sobre todo porque luego me acabo el tiempo. Además ya tienen ahí las hojas y bueno, ya en su casita lo pueden estudiar. Bien. Vamos a hacer examen, pero les voy a dar todos los exámenes juntos, pero les voy a dar las hojas de los temas que no hemos visto para que puedan hacerlo. Levítico 4:14 dice: luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Amén. Pecado por comisión. ¿Qué entendemos por pecado por comisión? Ok, les voy a dar más. Y también este pecado por comisión es conocido como el antilugar santísimo, ¿sí? Porque es la culminación del pecado. Pues es un pecado fehaciente, pues es un hecho fehaciente de pecar. La palabra comisión, en la Real Academia Española, comisión se refiere al acto de cometer una acción. ¿Estamos de acuerdo? O sea, comisión es cometer una acción.
Encargo que alguien da a otra persona para que haga algo. Este es el pecado que reúne las obras de la carne. Ya los conocemos en Gálatas 5:19 al 21 están las obras de la carne, ¿verdad? Que son hechicerías, idolatría, bueno, ¿verdad? Ya las conocemos, su mayoría. ¿Sí las recordamos? A ver, ¿cuáles son? Enemistades, pleitos, En orden no. Ira, contienda, maledicencias, disensiones. Bueno, celos, contienda, bueno, etcétera. Ya luego los revisamos, pero sí hay que saberlos, aunque no sea en orden. Entonces, es un pecado que es evidente, pues, ¿sí? El pecado por comisión es un pecado que es evidente. Se exterioriza y podemos decir que es el pecado que la ley en el Antiguo Testamento juzgaba y condenaba. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad cuando querían apedrear a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, que tirara la primera piedra el que estuviera libre de pecado. Esto lo dijo en Juan 8:7, porque Jesús discernía lo que los fariseos llevaban en su corazón. ¿Ok? Entonces, como resumen tenemos que el pecado por comisión ya es una orden que le damos al cuerpo, que le decimos, no, o sea, no, tú vas a pecar porque como cuando alguien ya detectó que su tía o que su abuelita o que su mamá dejan un dinero en un lado y como ya vio dónde, ¿verdad? Ya agarra y ya lo pensó, lo volvió y dijo, no, sí lo hacemos. Sí lo hacemos porque ahorita nadie se va a dar cuenta. Entonces, ya está bien medido y calculado. Es como cuando alguien, ¿verdad? Que lo culpan de alevosía y ventaja y premeditación. O sea, ya lo tenía bien planeado, bien calculado, bien estudiado. Ya había dicho a su cuerpo, tú, patitas, vas a hacer eso y tú, manitas, vas a hacer eso. ¿Verdad? Ok. ¿Por qué se le llama el antilugar santísimo? Porque es la culminación de muchas veces del pecado. Y ahorita lo vamos a ver para entender un poquito más. Vamos al siguiente pecado, que dijimos que hay 3. Recordemos, comisión, intención y omisión. Vamos a ver el de intención, para que entendamos un poquito más. Levíticos 19:17, que ya lo tenemos aquí, dice, y como su nombre lo dice, intención, ¿verdad? ¿Qué imaginamos que es? Pues la intención. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sí? Entonces está diciendo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué es el pecado de intención? Es cuando todavía no se hace la comisión. Todavía no se lleva a cabo o se practica el pecado. Exacto, pero se desea. ¿Sí? Entonces, por eso es la intención. Esa es la fase antes de que aquel tomara el dinero que no era suyo, que ya había visto dónde estaba y que ya había planeado todo. Ya en cuanto lo deseó, ya pecó de intención, porque dijo, lo quiero y lo voy a hacer. Entonces ya después, ya siguió gestando su plan para la comisión. ¿Sale? Entonces, y este pecado se le conoce como el lugar antilugar santo. Antilugar santo. ¿Por qué? Porque vamos a ver el otro que es el antiatrio, el antilugar santo y el antilugar santísimo. ¿Por qué? Sabemos que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo son niveles de intimidad con Dios, donde tú entras. Entonces lo que es anti, se está entrando, pero a dimensiones espirituales del enemigo, contrarias. En este caso, dimensiones de pecado. Puertas que te llevan de una puerta a otra, a esclavizarte. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros no podemos desechar la doctrina básica. Porque mucha gente, mucha gente comete el error que este pastor. Creemos que ya sabemos por el hecho de llevar muchos años en el evangelio. Por el hecho de andar viendo muchos chocoprispris. Perdónenme que así lo diga. Porque yo veo cosas de esto y de cristiano de esto, yo veo de este pastor y de este apóstol y de este otro. Uy, yo soy fan de lo judío y yo sé.
No, de liberación yo veo, y yo ya leí el libro, y usted puede leer el manual de liberación de... ¿Sabes el nombre del manual de liberación? De Rebeca... Ay, no me acuerdo de cuál Rebeca, un tomo así corto, que usted puede jactarse de liberar, y de que más usted puede profetizar, y usted puede hacer lo que usted quiera, pero el hecho de hacer y de conocer, porque el hecho de ocupar los dones no es símbolo de saber. Los dones y el llamamiento son irrevocables, ¿verdad? Y los dones los podemos ocupar aún sin sabiduría y sin saber ni cómo nos llamamos. Pero la doctrina es el ayo. El ayo es como ese palito que le ponen a un arbusto que es débil, que si no le ponen ese palito se dobla. Y le ponen ese palito para que crezca derechito. Eso es un ayo. La doctrina es ayo. Sin la doctrina no te garantiza que te salves, pero sin ella es muy probable que podamos perdernos. ¿Ven? Entonces, el pecado de intención se refiere al pecado que aunque no se ha cometido, se tiene en el corazón. El Señor Jesucristo dijo al dar sus mandamientos que inicialmente se les había dado el mandamiento contra el adulterio, pero Él estaba adicionando, complementando ese mandamiento, porque no era necesario llegar a consumar el acto del adulterio, sino que era suficiente con la intención que hubiera en el corazón para ya haber pecado, ¿verdad? Cuando dijo, de cierto os digo que el que adultera, pero el que ya miró a una mujer para desearla, ya pecó en su corazón, ¿verdad? Es uno de los pecados con los que más batallamos los hombres, por ejemplo. Aunque también las mujeres. No más que ellas saben disimular. Saben disimular más que nosotros. ¿Sí? Los hombres le hacemos... Pero las mujeres le hacen así. Y tú no sabes que ahí ya escanearon en así. Ya todo es... No saben. No saben que... muchos hombres no saben esto. Pero yo sí sé. Yo sí sé. ¿Verdad? Las mujeres también se echan taco de ojo. Bueno, es un problema que tenemos, como muchos tenemos, ¿verdad? Tenemos o hemos tenido. No puedo decir que vamos a tener, porque es casi que imposible que alguien no haya pecado en esto. Como muchos otros pecados. Usted se pone atención, todos los seres humanos somos iguales. Todos los seres humanos somos iguales. Las diferencias entre nosotros son muy pequeñas. En que unos hagamos un poquito más de uno, de otra cosa, y de otro más de otra y menos de otra, pero en realidad todos somos iguales. Pues mire, todos somos polvo, todos venimos de Adán, todos, ¿verdad? No se haga, ¿verdad? No se haga que no. Bueno. Entonces, también podemos ver que esa fue la razón por la cual Luzbel fue echado del monte de Dios, por la intención de ocupar el lugar que solo le correspondía a Dios. Como ya me robé mucho tiempo, no solamente le digo, está en Isaías 14, del 13 al 15, ya no lo podemos ir a ver por andar platicando y echando de cabeza a las mujeres, andar distrayendo de lo que hacemos los hombres, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien. Pecado por comisión es hacer el acto tangiblemente. Culminar, gracias Leti. Culminar el acto. Es el antilugar santísimo. Pecado de intención, antilugar santo, es pecar con el corazón, con la intención, con la mente, con el deseo. Amén. Pecado de omisión. Levítico 4:2. No lo busque, yo se lo leo. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer,
e hiciere alguna de ellas. Otra vez, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Ese es pecado de omisión, Levíticos 4:2. Este pecado es muy sutil. Repito, este pecado es muy sutil. ¿Qué quiere decir sutil? Que no nos damos cuenta, que lo tenemos y no nos damos cuenta. O que, por ejemplo, como la mentira piadosa, que no existe la mentira piadosa, la mentira es mentira. Es lo mismo robar un peso que 1,000,000 de pesos, o que 1,000 millones de pesos, ¿verdad? Ese pecado sutil es que es fácil de que entre a nuestras vidas precisamente porque no lo consideramos como tal pecado. Como decimos, no, pues no. Pecado blanco. Pecado blanco porque no va a pasar nada. Este pecado es muy sutil. Eso quiere decir sutil. Sutil es que se cuela muy fácilmente porque no podemos verlo conscientemente o nos sobamos, ¿verdad? Para no verlo así. También por falta de conocimiento y de entendimiento. Este pecado es muy sutil, se esconde fácilmente. Repito, este pecado es muy sutil y se esconde fácilmente. Y quizás en determinado momento, por lo menos hasta aquí, quizás algunos, no le llamaríamos pecado. Repito, quizás en determinado momento nosotros no le llamaríamos pecado, pero por falta de conocimiento, porque este pecado se basa en no hacer lo bueno. Ahí los que tienen un marcatexto como mi hermano Joel, y si no una pluma, subráyele ahí. ¿Sí? No es pecado por hacer lo malo, sino por omitir hacer lo bueno. Amén. ¿Sí? Se basa en no hacer lo bueno, se basa en no hacer lo bueno. O sea, no es pecado por hacer lo malo, sino por omitir hacer aquello que sabemos que pudimos hacer y lo omitimos. Aquellos que pudimos haber hecho y no lo hicimos. O aquello bueno que también que ya hacíamos y lo dejamos de hacer. ¿Usted ya oraba todas las mañanas? ¿Y qué seguía? Orar en las noches y orar, y después de orar en las noches también orar 3 veces al día como Daniel. Pero no, en vez de orar más, ora menos. Usted no faltaba a la iglesia, hora de dejar de no faltar, ahora empieza a faltar. Muchos pecados. Vamos a seguir hablando de esto porque es no evangelizar. Bueno, ahorita vamos a ver principalmente unas cosas más profundas, pero bueno, dejar de servir, muchas cosas. Dice, sino por omitir aquello que pudimos hacer y lo omitimos. Cuando omitimos o evadimos, diga conmigo, evadimos. Cuando evadimos, cuando nos hacemos mensos, cuando nos engañamos a nosotros mismos, eso es evadir. Cuando evadimos algunas situaciones, estamos cayendo en pecado. Y esa es la primera oportunidad que encuentra el enemigo. O sea, por ahí entra el enemigo. Por que este pecado es muy sutil. Creemos que no nos va a hacer nada. Y es de lo más peligroso porque ya lo dejaste entrar. Y no nos damos cuenta. Y tú ya lo dejaste entrar por no hacer algo bueno. Mismo tema, mismo ejemplo del que robó. Vio que se le cayó a alguien la cartera. No lo premeditó. No lo pensó, no lo tenía pensado, pero se le dio la oportunidad. Pudo haber hecho lo bueno y no lo hizo. Sea que él la haya tomado, o sea que haya visto que alguien la tomó y no le dijo. Y decimos, ¿yo para qué me voy a meter en problemas? ¿Verdad? Bueno, también, ¿verdad? Depende de la situación y dónde, ¿verdad? Dentro de un centro comercial o de un lugar seguro, porque no vas a estar en Iztapalapa, con todo respeto a los hermanos, porque tenemos hermanos de Benecer en Iztapalapa, ¿verdad? Y yo en el Estado de México,
sería comprensible, ¿verdad? Quedarse callado, ni respirar, ni moverse, pero en alguna circunstancia que sí se pueda eso, en una plaza donde haya seguridad, donde, ¿verdad? Pues sí, en la escuela o algo. Hay que sopesar el caso, ¿verdad? Pero si no es eso, hay muchas cosas más donde entendemos que debimos de haber hecho algo bueno y no lo hicimos. Ahorita vamos a ver cómo qué. Por ejemplo, vamos a Santiago, ese sí me interesa que lo lean, Santiago 4:17, porque es bien importante. Entonces, vamos a ver el punto 4, que es el proceso por el cual se llevan estos pecados. ¿Lo tiene? Ya no lo busqué, léamelo por favor, porque yo ya me lo sé. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Notemos que las tres clases de pecado tuvimos que haber empezado el proceso de pecado por omitir hacer algo bueno, ¿sí? O sea, el pecado empezó por la omisión. Por ahí entró, que es la figura del antiatrio, ¿verdad? O sea, es la entrada al pecado. No por hacer lo malo de esa manera se creó una atmósfera con la que después de haber dejado de hacer lo bueno, después de haber dejado, ahí subráyele, después de haber dejado de hacer lo bueno, entonces se da lugar a la mala intención. Con lo que estamos avanzando, ¿sí? Al lugar lugar santo, ¿sí? Lástima que aquí tengo aquí el micrófono y no puedo ahí escribir, pero nos lo imaginamos. Antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo, ¿verdad? Así como está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que son niveles y profundidades de comunión con Dios o de intimidad, por ejemplo, con la palabra o con la presencia o con algo, ¿verdad? De avance, pues, de profundidad hacia adentro, de dimensiones. De la misma manera, en las cosas malas también está lo anti. Ok. Entonces, una vez que se da lugar a la mala intención, con lo que estamos avanzando, al antilugar santo, una vez que se ha creado esa atmósfera, es más fácil que alguien llegue al pecado de comisión, el cual es figura del antilugar santísimo. Para ver un ejemplo, podemos citar el pecado de David. El inicio, su pecado de omisión, dejando de hacer lo bueno, porque era tiempo de guerra, ¿sí? Y David tenía que salir a la batalla. ¿Sí sabemos esto? ¿Por qué pecó David? Porque no fue a la guerra. ¿Sí? Cuando hasta Mambrú se fue a la guerra. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está la comisión? Cuando mandó a sus soldados a mandar a traer a Jezabel, la metió a su recámara, ya lo tenía ya premeditado y pecó. ¿Pero dónde empezó todo? No, en el balcón cuando la vio. A Betsabé, sí. Ajá. ¿Y por qué la vio? Porque estaba ahí en el balcón. ¿Y por qué estaba ahí en el balcón? Porque no fue a la guerra. Entonces, ¿se da cuenta lo grave del pecado de omisión? Dejó de hacer lo bueno. Es que era una obligación ir a la guerra. Si estaba en guerra, era una obligación ir a la guerra. Él siempre iba a la guerra. Siempre tiene que ir el rey para ir a comandar, a decir, mira, tú vas para allá, mándame los caballos para allá, y ponerse de acuerdo con los generales, ¿no? Entonces, se le hace fácil echarse su día de vacaciones. Pecado. Y por andar de ocioso, se pone a caminar en el balcón, y como el pecado siempre está agazapado, aquella ya estaba también con su pecado premeditado. Aquella abusadora bañándose, dejando que la vea, dejando de verse desde un balcón. No se dejaba de ver a los demás, pero bien que sabía que desde el balcón la podía ver el rey. ¿Verdad? Entonces ya la tenía también bien premeditada, ¿verdad? Porque ¿qué le costaba ponerle un techito a su baño? Un techito de tela. No, aquella también, ya se traían ganas, pues, los dos.
Y ahí entonces estaba agazapado el pecado. Y dijo, nomás quiero que llegues al balcón. Nomás quiero que llegues al balcón. Llegó al balcón y ya lo demás. ¿Pero por qué empezó todo? Porque no fue a la guerra. Porque dejó de hacer lo bueno. Entonces se da cuenta del problema del pecado de omisión. Es más grave de lo que nosotros creemos, porque nos lleva. Y por eso, por estas cosas es que hay muchos cristianos como están. Ya. Ay, ¿qué pasa si no voy un domingo? Ay, ¿qué pasa si no voy 3 domingos? No pasa nada. Ay, ¿qué pasa si no van 3 domingos? Y ya cuando ven, ya están tomando, ya están fumando, ya están bailando. Dejaron de hacer lo bueno con una vez. ¿Sí? Una vez, hermanos, se fueron de vacaciones y agarraron las vacaciones. Ahora ya vienen los domingos cuando quieren. Y eran de los que no faltaban, pero nada más se fueron una vez de vacaciones. Agarraron pachanga. Antes no permitían que en su familia y en su casa se hicieran fiestas en domingo. Y ahora hacen fiestas en domingo y faltan, pero bueno, ya, le seguimos mejor. Entonces, David tenía que estar en la guerra y David tenía que salir a la batalla. Pero ese día se quedó en el palacio. Después ve a la mujer de su amigo Urías y la desea en su corazón, y por último llega al acto mismo del adulterio, porque mandó a sus subalternos a que la llevaran al palacio, donde no hubo nada que le impidiera pecar con ella. Eso está en 2 de Samuel 11 del 1 al 4. Lo que necesitamos ver son las cosas buenas que dejamos de hacer y que nos son contadas como pecado, según el apóstol Santiago 4:17 dice. Ya lo dijimos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Queda de tarea también aprenderse este versículo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Queda de tarea. No importa si no vino. Está de tarea para todos los que venimos aquí a Alfa y Omega, aunque sea los domingos. Nada de que yo no voy, pastor, los martes ni los jueves voy para que me pida. De verdad, ay, déjame pedir tarde, ay. Bueno. Entonces, pero bueno, ¿cómo hacer lo bueno? Punto número 5, ¿cómo hacer lo bueno para no pecar? Ya entendemos que no hacer lo bueno es grave. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que hacer lo bueno para no pecar. A veces pensamos que pecar es hacer algo malo. Sin embargo, pecado es también dejar de hacer lo bueno sabiendo que lo pudimos hacer y lo omitimos. Si nosotros hacemos lo bueno, el pecado no estará a las puertas. ¿Sí? Lo corremos. De las puertas. No se acercará, porque Dios guarda de las tentaciones a los que son piadosos, a los que practican el bien. Ahí subráyele con su pluma, con su marcatextos. Jehová guarda a los que practican el bien. Amén. No obstante, para llegar a esta estatura necesitamos aprender a hacer lo bueno. Veamos qué es hacer lo bueno. Me voy a ir bien rápido porque solamente me quedan 7 minutos. No negar un bien a quien es debido. Proverbios 3. Proverbios 3:30. Me voy a ir rápido, 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes consigo que darle. Le digo rápido un testimonio. Una persona le regalaron una cacerola de comida. Y una de sus familiares vio, ay, qué ganas, yo desde cuándo que tenía ganas de ese guiso. Y le dijo, ay, manita, discúlpame, es la comida para mis hijos. Y Dios le había dicho que le diera. Y Dios le habló y le dijo, dale. Y ella dijo, ay, manita, discúlpame, que es
todo lo que tenemos para comer mis hijos y yo. Y era un cacerolo, no. Pues aquella le dio a los hijos racionado, no se acabó ni la mitad de la olla, como un cuarto de olla se acabó, y 3/4 partes de la comida se le echaron a perder. ¿Por qué? Aparte Dios le había dicho dale y no le quiso dar. Porque Dios da y siempre Dios nos da para hacer lo bueno. Siempre Dios nos da y nos da de más hasta para dar. Mucha gente por eso está mal económicamente, porque se comen la semilla. Te dan 12 porque con 10 vives, pero te comen los 12 y no siembras los 2, pero bueno, esa es otra cosa. Ahí dice claramente, ¿verdad? Le está diciendo Dios, si tienes para dar, ¿por qué se los retienes al otro día? O a ver cómo le hace. Es pecado si no le ayudas al momento, si tienes, ¿verdad? Entonces, hacer el bien es no negar un bien a quien lo requiere. No tramar mal contra tu prójimo, ¿sí? No tramar mal contra tu prójimo es hacer el bien, no andar tramando mal contra el prójimo. Es Proverbios 3:29, ahí lo tenemos, dice: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti, ¿verdad? Esos que son encargados de vecindades, administradores, jefes de grupo, ¿verdad? Y andan abusando de su poder. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Si alguien aquí porque aquí hay como 2 que son o fueron líderes de grupo, ¿verdad? Pero no solamente los que fueron líderes, el que tiene el poder y anda tramando el mal contra su prójimo, queriendo abusar de él, aunque no tenga poder, el que anda tramando mal contra su prójimo es pecado, ¿verdad? Empezó advirtiendo el pecado de omisión, ¿sí? Empezó advirtiendo el pecado de omisión, pero ahora viene la advertencia del pecado de intención. O sea, el otro pecado era el que vimos en Proverbios 3:27, no te niegues, era un pecado de pensamiento. Pero aquí está diciendo, no planees, es un pecado de intención. O sea, tener cuidado de no tener el pecado de el pecado de omisión para no llegar al pecado de intención, porque podría convertirse no solamente en pecado de intención, sino en traición, que sería el pecado de comisión, ¿verdad? Punto número C, no pleitar sin razón, no molestar sin razón, sobre todo para las mujeres. No es cierto, no es cierto. Hombres y mujeres por igual. 3:30, no tengas pleito con nadie sin razón. Diga conmigo, no voy a tener pleito con nadie sin razón. Y no se vale decir, ahorita la busco. Sobre todo las mujeres, no es cierto. Ya voy a dejar de molestar a las mujeres. No es cierto, también los hombres también. ¿Verdad? Ajá, cuando somos así, de que estamos enojados y andamos buscando, no quién nos la hizo, sino quién nos la pague. Eso está mal. No debemos de hacer eso. Entonces, en este versículo podemos decir que está manifestándose el pecado de comisión. Cuando llega el momento en que debemos apartarnos completamente del mal, resulta que nos enfrentamos al pecado en forma directa porque no tuvimos el discernimiento ante el pecado de omisión. ¿Sí? Ok. Vamos a Ezequiel 16:47. Ayudaron al pobre y al necesitado. El pecado de Sodoma empezó cuando estuvieron en abundancia y comodidad. No ayudaron al pobre y al necesitado. No compartieron el pan con el hambriento. La palabra pecado aparece en este texto. Viene de la raíz H5771 y quiere decir abón. Abón así como la revista del Avon, como la fábrica del Avon. Es abón, ni más ni más, hasta con el mismo acento. Abón quiere decir perversidad, castigar, castigo, iniquidad, falta, iniquidad, maldad, malo, delito, pecado. El no compartir con el necesitado puede convertirse en iniquidad. Por eso fue que Sodoma terminó llena de pecados
que Dios abomina. ¿Cómo dice Ezequiel 16:49? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Esa fue la maldad de Sodoma tu hermana. ¿Qué? Soberbia, saciedad de pan. Soberbia, saciedad de pan. ¿Y qué? Abundancia de ocio. Y abundancia de ocio. Ese fue el problema de Sodoma y de Gomorra. No, pastor, pero es que el pecado fueron las orgías y todo lo que... No, es que la falta de hacer el bien y las riquezas, recordemos que ahí se fue Lot porque era lo más abundante. Las riquezas les produjo ¿qué? Una ociosidad. Después dice, y no fortaleció la mano del afligido. Y no fortaleció la mano del afligido. ¿Y qué? Y del menesteroso. Y del menesteroso. O sea, no lo ayudó. Tenía abundancia y todo se lo quedó. Y por eso se fue cada vez, se fueron cada vez depravando y pervirtiendo más. ¿Por qué? Por no hacer lo bueno. No pasa nada más, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Punto D. No volverse orgullosos para no cometer cosas que Dios detesta, ¿verdad? Ezequiel 16:50 también ahí, por favor. Pues ya lo leímos, fue el que sigue, ¿verdad? Se llenaron de soberbia y hicieron abominación delante de mí. ¿Por qué? Por no haber hecho lo bueno. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra, y por eso llegaron hasta una iniquidad que ya era tan insoportable para Dios. Dice, notemos que como consecuencia de haber omitido hacer lo bueno, fueron llevados a un nivel en el que Dios ni siquiera soportaba ni su presencia y los terminó destruyendo. Como ejemplo. Como ejemplo. Y todavía hay peores gentes que esas. Sí, dice la palabra de Dios, que si Sodoma y Gomorra hubieran visto las señales que Cristo hizo, se habrían arrepentido. En este tiempo hay más peligro y por eso va a ser juzgada la gente, y debe de tener cuidado con esos cristianos que no creen que se puedan quedar. El pastor, nomás no haya un momento para hablar de los que se van a quedar a la tribulación, ¿verdad? Pero así lo dice la palabra de Dios. Y es que Dios no quiere que nadie se quede. Pero de verdad que cómo hay un engaño bien generalizado en las iglesias, que creen que de una manera bien fácil, haciendo lo que quieren, en pocas palabras, para no desviarme más de lo que ya me desvié, sin consagración, pueden ganar un galardón. Imposible. Imposible. Bueno, ¿verdad? Yo no quiero molestar a nadie, al contrario, que los más que podamos, ¿qué? Nos vayamos. Amén. Yo también tengo temor de que si no lo digo me vaya yo a quedar por no decirlo. Yo mucho tiempo fui así. Dios es bueno, me va a salvar. No tengo que hacer mucho más que creerle, ¿verdad? Yo creía que por tener fe ya todo me era justificado, nada más por tener fe, y así tampoco es. Pero bueno, ya me desvié. Seguimos porque de por sí ni tengo tiempo, ya me pasé por 2 minutos y todavía me desvió más. Dice, no endurezcas el corazón. ¿Sí? Para hacer lo bueno no tenemos que endurecer el corazón ni cerrar la mano al hermano pobre. ¿Sí? Lo dice Deuteronomio 15 del 7 al 9. Ya no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero usted lo lee en su casa y dice que es casi que era una ley para los israelitas ayudar al prójimo cuando lo necesitaba, ¿verdad? No haber ayudado a uno de nuestros hermanos cuando tuvo una necesidad también es pecado. Hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano y abogar por la viuda. Es lo que dice Isaías 1:17. Es hacer el bien, hacer lo contrario es pecado. ¿Sí? Siguiente punto, el F, orar por otros, enseñar el camino bueno y recto. Primera de Samuel 12:23. Notemos a lo que el profeta Samuel está llamándole pecado. ¿Sí? No lo busque porque no tengo ya tiempo. Primera de Samuel 12:23 dice así, que Dios lo guarde de dejar de orar. Dice, aunque me fallen, aunque me irrespeten o irrespetan a Dios, dice, Dios me guarde de dejar de orar por ustedes. Entonces está diciendo, notemos a lo que el profeta Samuel está llamando pecado, dejar de orar por aquellos que quizás nos han hecho algún daño, porque si alguien conoce el buen camino y recto, es porque anda por
Perdón, repito. Si alguien no conoce. Si alguien no conoce el buen camino, esto sí es bien importante, quiero que pongamos atención. Gracias, Leti. Porque si alguien no conoce el buen camino y recto, es porque anda por el mal camino y no sabe hacer lo bueno. Quizás, sí, fíjese, no saber hacer lo bueno, fíjese dónde nos mete. No saber hacer lo bueno. Esto lo tenemos que saber y lo tenemos que hacer. Hasta aquí vamos, ¿qué? No negarle el bien a alguien, ¿verdad? No tramar mal contra el prójimo. No pelear sin razón. Ni andar buscando, ¿verdad? Pleitos. Ayudar al pobre y al necesitado. No volverse orgulloso y no endurecer el corazón, ni cerrar la mano contra el hermano pobre. Y no debemos de dejar de orar, aún por hasta nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Dice, no conoce el buen camino recto, es porque anda en el mal camino y no sabe hacer lo bueno. Quizás nosotros mismos fuimos víctimas de esas personas, pero en nosotros está el hecho que sigamos orando por ellos. El profeta Samuel está consciente que existe el pecado de omisión y sabe el antídoto ante este pecado, que es no dejar de orar, aunque le hagan mal. Sí, usted está orando porque su familia se salve y su familia le falta el respeto. No, es que tú eres cristiano, pandereta, ya loco, aleluya, ya te crees mucho y eres bien, eres esto, el otro, eres basura. Usted o sea, no puede tener un pretexto para dejar de orar por ellos. Amén, porque es pecado dejar de hacer lo bueno. Orar por las autoridades. Para hacer lo bueno tenemos que orar por nuestras autoridades. Primera de Timoteo 2, 1 y 3 lo dice así, que debemos de honrar a las autoridades puestas por Dios, a los gobernantes. El apóstol Pablo decía que debemos de hacer oración por las autoridades que nos están gobernando, sin importar, y cuando digo autoridades estoy hablando de la política en lo secular y también en la iglesia. Amén. O sea, en el trabajo, en la escuela, en la escuela tienen autoridades, los maestros, directores, supervisores, en el trabajo los supervisores, los jefes, los dueños, en la iglesia, ¿verdad? Pastores, líderes, sugieres. Nosotros los pastores en los eventos nos sujetamos a nos intentamos sujetar o nos sujetamos o tratamos de sujetarnos, ¿verdad? No todos los pastores se sujetan, pero habemos, yo sí le puedo decir en lo personal, hago lo posible y creo que soy una persona que me sujeto hasta un ujier. Es más, me andaba metiendo en problemas, no sé si me metí en problemas o me andaba metiendo en problemas por hacerle caso a un ujier. Pero bueno, juzgue Dios. Así es. Hacer oración por las autoridades que nos están gobernando, sin importar lo que estén al frente, sin importar los que estén al frente, porque solo Dios sabe la razón por la cual ellos están de gobernantes de nuestra nación. Nuestro deber es orar por ellos para que tengan la sabiduría necesaria y conduzcan nuestra nación por el buen camino. Bueno, nuestra nación o lo que nos estén dirigiendo, ¿verdad? La escuela, el trabajo, lo que sea. La iglesia. Punto H, dar gracias a Dios. Salmos 92.1, cuando también ya por falta de tiempo no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero dice que debemos de cantar cantos a Dios, ¿verdad? Salmos a Dios. Cuando damos gracias a Dios también cuando no damos gracias a Dios también dejamos de hacer lo bueno. Cuando dejamos de cantar alabanzas a Dios dejamos de hacer lo bueno y como consecuencia estamos pecando. Así de fácil. Dejar de alabar a Dios, dejar de darle gracias a Dios, dejar de darle gloria a Él es pecar. Y punto número I, que ahorita hay mucho problema con esto. Óigame, con esto terminamos. El dejar de congregarse es pecado, ¿sí? Congregarnos. Es algo que debemos de hacer bueno, que es congregarnos. Congregarnos cuando aquí nos congregamos martes, jueves y domingo. Yo no le quiero meter calambres, yo no le quiero meter miedo, pero un día va a dar cuentas de que había culto 3 veces a la semana y que nada más venía los jueves y había meses que nada más vino 2, una vez. Yo le estoy advirtiendo, yo no le estoy metiendo ni miedo ni calambre, es más, ni lo estoy manipulando. Dice la palabra de Dios y está como doctrina.
Salmo 33:1. Y este sí lo vamos a ver porque es riesgoso, es muy peligroso y mucha gente lo ha dejado de hacer. Y mucha gente ya lo escuchó y le entra por un oído y le sale por el otro. Yo desde aquí les digo, como Poncio Pilatos, mire, me lavo las manos. Porque no solamente he predicado, es más, lo tengo harto de predicar de esto los domingos, yo lo sé, pues en la doctrina también viene. Así es que, I'm sorry for you, I'm sorry. Para los que no saben inglés, lo siento, lo siento, lo siento. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando dejamos de congregarnos, dejamos de hacer lo bueno, igual a pecado de omisión. Y estamos corriendo el riesgo de pecar por intención, lo que puede llevarnos finalmente al pecado de comisión. Quizás un día decidimos no asistir a la iglesia y lo consideramos como algo que no es pecado, que es pecado de omisión. Nos acomodamos frente al televisor por varias horas, pecado de intención, porque en un televisor sí se puede sentar varias horas, pero en la iglesia le pica la colicha estar 2 horas y media, ¿verdad? Y está, a ver si ya se apura el pastor, a ver si ya va a acabar, ¿verdad? Pero hasta 4 horas. Hay cristianos, que Dios tenga misericordia de ellos, que se jactan de haber acabado una serie en un fin de semana. Qué triste. Pero eso sí, nomás vienen el domingo y llegan tarde y se van temprano, ¿verdad? O faltan, o bueno, que el Señor tenga misericordia, porque ya va a venir Cristo. Gracias por ese amén. El que no me crea, bueno, ya no puedo hablar más porque no tengo el tiempo. Dice, pero lamentablemente, dice, por varias horas pecando de intención, pero lamentablemente sintonizando los diferentes canales que prestan las mejores empresas de cable, que ofrecen toda clase de presentaciones, repentinamente, sin andar buscando, llega una película de esas que tienen pornografía, ¿verdad? Y hace que el pecado que estaba a la puerta finalmente entre y se convierta en pecado de comisión. Y por habernos quedado en casa, como el rey David, que no fue a la guerra y se quedó en su casita, cuando era día de salir a la batalla, el pecado logró alcanzar, no, yo no voy a declarar que alcanzarnos, no diga alcanzarnos. Yo no hice la doctrina, pero yo no diría, logró alcanzarnos cancelado. Yo diría como el apóstol, reprendo, reparo y reviro en contra. El pecado logra o puede lograr alcanzar. Y ya di el ejemplo, los que hacían fiestas el domingo, para faltar. Cuando antes no hacían fiestas el domingo, eran de los que no faltaban a la iglesia. Y ahora fiestas en domingo. Pero tiene el sábado, pero mejor el domingo, ¿verdad? Por eso tu boda va a ser el sábado. No, tu boda tiene que ser el lunes, porque al otro día tienen que venir al culto. ¿Y la luna de miel? ¿No va a haber luna de miel? Bueno, después, a eso, muy bien, gloria a Dios, gracias. Por eso que se van a casar. Mire, eso es hacer bien. Está pensando que su boda el sábado, para dar gracias el domingo, y ya el lunes se va de luna de miel. Y sí, solamente cuando se casa, y nada más que sea una vez, porque hay hermanos que hasta 3 veces, sí está autorizado la luna de miel. Solamente así, sí. Bueno, y por habernos quedado en casa, ok, conclusión, tenemos la oportunidad en el que podemos pedirle sabiduría a Dios para saber qué cosas buenas hemos omitido en nuestra vida, para que nos levantemos en el nombre de Jesús como guerreros de Dios, y que no solamente dejemos de hacer lo malo, sino que no dejemos de hacer lo bueno. Seamos cristianos que practican lo bueno como parte de nuestra vida. Amén. Que Dios bendiga a los que están en las redes sociales, que Dios bendiga a los que están en casa. Esperamos que que nos podamos poner todos a cuenta con Dios y analizarnos a cada uno. Ay, pastor, usted nada más ve lo de nosotros, no ve lo suyo. No, yo también. Yo tengo lo mío.
El pastor de los pecadores es el primerito que va a decir: yo también tengo cosas que he dejado de hacer, que eran buenas y las he dejado de hacer. Y también tengo pecado de intención y hasta de comisión. Y nos vamos primeramente, Dios, a componer y a ponernos a cuentas. Amén. Que Dios bendiga a los que están en las redes sociales y que Dios bendiga a los que están en casa. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de